ellos tienen una, una cura de su cardiopatía y a lo largo de la vida se enfrentan entonces, sobre todo las que son complejas, a un proceso que es crónico y que los pone en riesgo de nueva necesidad de intervenciones, de cirugías, los expone a situaciones de emergencia, a tener una expectativa de vida muchas veces limitada, a requerir tratamiento farmacológico crónico, a un riesgo acumulativo de endocarditis, riesgo en algunas patologías de muerte súbita y otras comorbilidades como pueden ser las lesiones neurológicas o renales o hepáticas. Sabemos también que a las mujeres el compromiso y la importancia que tiene evaluarlas en cuanto a posibilidad de riesgo de un embarazo, tener que hacer una asesoría genética de la recurrencia de la cardiopatía congénita, y lo que también ocurre es que en la medida que estos pacientes tienen mayor edad, se asocia entonces otro tipo de enfermedades como puede ser la coronaria. Esta representación gráfica la tomé de la guía recientemente publicada el año pasado de manejo de pacientes adultos con cardiopatías congénitas de la Sociedad Europea, y hoy nos toca hablar, cosa que siempre nos entusiasma, de la gran vedette que es la tetralogía de Fallot, que de alguna manera logra o alcanza una incidencia del 10% en nuestros pacientes adultos, y es la cardiopatía compleja que vemos con más frecuencia en la práctica. Si repasamos juntos la definición desde el punto de vista anatómico, sabemos que la tétrada se conforma de un desplazamiento del septum conal o del tracto de salida a nivel del ventrículo derecho, generando una obstrucción que muchas veces se asocia a un anillo valvular también hipoplásico pequeño, y esto genera una importante hipertrofia del ventrículo derecho, y que la asociación de una comunicación interventricular grande, como tienen estos pacientes, lindante con la aorta, permite que los dos ventrículos se desarrollen de tamaño y conformen entonces las características de la patología. Puede a veces en menor frecuencia asociarse estenosis de ramas pulmonares, todo esto con la implicancia de lo que ocurre en la evolución. Un granito de la historia quirúrgica, sin dudas, ha sido la oportunidad de que estos pacientes que nacen con hipoxia, a partir de la década del 40 se les pudo realizar en forma paliativa, saliendo entonces de la hipoxia una conexión de anastomosis subclavio-pulmonar directa, la que fue clásica, y luego la que se desarrolló tardíamente, que es la interconexión con un tubo de Goretex, que hoy día intentamos que los pacientes le eviten y no la realicen, se vaya directamente a una cirugía reparadora, pero sabemos que encontramos un grupo de ellos que la han tenido previamente o que condiciones genéticas o anatómicas obligan un poco a realizarla. Frente a este concepto, me interesa que recordemos que cuando los pacientes tienen anastomosis previas, en la evolución a largo plazo siendo adultos, es más frecuente que veamos lesiones o estenosis residuales en las ramas que puedan potencialmente desarrollar hipertensión pulmonar o que tengan dilatación de la aorta, que este puede ser un factor también que provoque sobrecarga del volumen o disfunción del ventrículo izquierdo, y sin dudas una mayor asociación a arritmias auriculares cuando son adultos. El otro hito fundamental ha sido la posibilidad de la cirugía reparadora, que interpretando lo que anatómicamente estos pacientes tienen, el cirujano lo que va a buscar como objetivo es cerrar la comunicación interventricular y desobstruir el tracto, y de esta manera aliviar el flujo y permitir mejorar la hipoxia. Si bien las técnicas en las décadas que subsiguieron a las primeras correcciones han ido mejorando, sabemos que una que se ha instalado, y sobre todo en nuestro país y en muchos de los de Latinoamérica, ha sido la utilización de un parche transanular que deja la insuficiencia pulmonar severa, y que probablemente sea hoy uno de los temas que más nos convoca, de ahí a que sea una de las necesidades de reintervención en el seguimiento de estos pacientes. Cuando analizamos las distintas lesiones que ellos pueden presentar, sin dudas es por lejos la que de alguna manera implica con más frecuencia la reintervención. También puede ocurrir que quede alguna obstrucción residual a nivel del tracto de salida que requiera nuevamente intervención. Comunicaciones interventriculares residuales menos frecuentes en las últimas décadas, pero sí más frecuentes en el comienzo de la etapa quirúrgica. Y por supuesto aquellos pacientes con reparación tardía o que espontáneamente tienen anatomía desfavorable pulmonar suelen dilatar la aorta en la evolución y con esto generar a veces insuficiencia aórtica. Recordar la importancia que tiene detectar si hay disfunción ventricular, tanto derecha o izquierda en el seguimiento, porque es un predictor para que tengan más riesgo arrítmico de muerte súbita, y por supuesto las arritmias que los acompañan a lo largo de su seguimiento y etapa en la vida. La endocarditis no deja de ser acumulativa y un riesgo potencial. Acá simplemente la lista de lo que probablemente el doctor Jorajuya también enuncie, que es la necesidad
en el seguimiento para detectar estas lesiones residuales, realizar distintos métodos complementarios, donde fundamentalmente, además de la clínica, tanto el Doppler cardíaco como las pruebas funcionales y la resonancia cardíaca son las que nos permiten acercarnos a definir qué lesiones residuales hay y cuándo intervenir. Finalmente, para ya dejarle paso al doctor Jorajuria, la insuficiencia pulmonar yo creo que ha atravesado la instancia de que la reconozcamos, nos costó diagnosticarla inicialmente, esto se remonta a la década del 90, donde solamente se hacía clínica de un ecocardiograma y poco de resonancia, y se trataba de intervenir o se lo hacía solo a los pacientes sintomáticos. Luego ha venido la instancia de decir no lleguemos tarde, apurémonos, indiquemos antes la intervención en el grupo de asintomáticos, y hoy estamos en el planteo de si solamente necesitábamos los valores de corte de la resonancia en 160 y 80 indexados, y solamente valorar la fracción de eyección del ventrículo derecho en este parámetro de corte, o necesitamos más información. ¿Qué es lo que ocurre? Si los intervenimos, nos planteamos la duda de si estamos realmente mejorando la expectativa de estos pacientes, que es algo que seguramente hoy discutamos. A veces nos ponemos a pensar, ¿reemplazamos la válvula pulmonar y con esto disminuimos la incidencia de arritmias en este grupo? ¿O será que directamente la evolución de estos pacientes junto con la modificación de algunas técnicas quirúrgicas nos permitirá evidenciar que van cambiando ciertas cosas y ya no sea tan prevalente la insuficiencia pulmonar de acá en un futuro? A partir de esto es que seguramente en los últimos años, intentando entonces preservar siempre la función del ventrículo derecho, lo que se intenta es no realizar parches tan extensos a través del anillo pulmonar, tratar técnicamente de preservar la válvula pulmonar y probablemente con esto generar futuras poblaciones de pacientes operados de Fallot sin tanta reflujo. Y finalmente, para darle paso ya a Alejandro, no olvidarnos que sin dudas, primero definir cuándo reintervenimos, no nos tiene que alejar de que idealmente el objetivo sea mejorar la capacidad funcional en la evolución de nuestros pacientes, preservar la función, si bien del ventrículo derecho, sin dudas lo hacemos también del izquierdo, y evitar en la evolución las arritmias. Así que, bueno, voy dejando de compartir y un poco viendo qué es lo que Alejandro hoy nos puede contar de su experiencia y de qué hacemos. Muy atentos te escuchamos los cardiólogos, entre otros, para que vos nos cuentes qué debemos hacer después de la intervención de ustedes. Amalia, antes de que empiece a hablar Alejandro, quería presentarlo. Él es el jefe de cardiopatías congénitas del Hospital El Cruce de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, y para nosotros un gusto y un placer tenerlo acá para que nos explique desde el punto de vista quirúrgico, alternativas, evolución, cirugías ideales, etc. Así que bueno, Alejandro, te escuchamos. Bueno, es un gusto estar conectado con todos ustedes y con esta audiencia que veo que viene en el segundo año juntando a muchos cardiólogos de toda América. Así que bueno, es una gran alegría. Quiero agradecerles específicamente al doctor Arrieta, a la doctora Elizar y la doctora Ortiz y a la doctora Laciar por esta oportunidad. Y bueno, un poco es encontrarnos desde cada uno del lugar de donde está uno, pero con el mismo objetivo. Así que bueno, voy a pasar a compartir pantalla. A ver. Discúlpenme. Ahí está. Bueno, ¿ahí me ven? Bueno. Tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot es el tema, el seguimiento a largo plazo en tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas. Bueno, como bien decía la doctora Amalia, la tetralogía de Fallot, con sus 4 puntos, la comunicación interventricular, la dextroposición aórtica en menos del 50% del anillo, la estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho, que puede ser a nivel infundibular, valvular o el tronco, los 3 niveles y las ramas. Y después la hipertrofia, que es el elemento agregado, la hipertrofia del ventrículo derecho. Toda esta tetralogía, los 4 elementos, según Van Praag, se podrían resumir en una monología, que es la hipoplasia del septum conal del ventrículo derecho. Las cirugías tenemos
lo que son las cirugías paliativas y las cirugías correctoras. La cirugía paliativa, como decía la doctora Amalia, cumplió un rol muy importante en épocas pasadas o décadas pasadas, en la cual la anastomosis subclaviana pulmonar fue la primera posibilidad de que un paciente cianótico grave pasara a mejorar su condición, pero no resolvía el problema. Hoy es una cirugía que la tenemos básicamente para neonatos en caso de bajo peso, pero ya hoy rápidamente tratamos de llegar a la cirugía correctora. En etapa adulto tenemos la alternativa de una cirugía correctora, puede ser una cirugía de la reoperación alejada de un paciente ya corregido, y en aquellos pacientes que vemos que están muy comprometidos, se podría pensar en el trasplante cardíaco. Acá rápidamente, para que ustedes vayan entendiendo, esto es simplemente para ver qué pasó en la etapa pediátrica o neonatal, para ver cuáles van a ser las lesiones a largo plazo. Esta es la anastomosis subclaviana pulmonar izquierda, que es por una toracotomía posterolateral izquierda, se interpone un tubo de Gore-Tex, da un flujo controlado, y cuando vean al paciente adulto, van a ver un paciente con una toracotomía, y eso, bueno, ya implica después parte de algunas evaluaciones. Esa anastomosis también puede ser hecha por esternotomía mediana, pero en este caso del lado derecho. Estas son las tipos de anastomosis que se fueron haciendo históricamente, desde la A, que era la clásica de Blalock-Taussig, y después las modificadas derecha-izquierda, o la central que se usa en otras, en el caso hoy de atresias pulmonares, pero no para el falón. Y acá ya estamos con la cirugía correctora, en el cual vemos el diagrama, las lesiones básicas, la comunicación interventricular, esa CIB tan particular del falot, con esa dextroposición de la aorta, y en el cual, bueno, el cirujano, a través de una esternotomía mediana, produce el cierre de la comunicación interventricular, redirigiendo el flujo, no solamente cerrar una ventana, sino redirigir hacia el plano valvular, y con la desobstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho a los 3 niveles: infundibular, válvula pulmonar, tronco y ramas pulmonares. Acá vemos la cirugía correctora, preservando la válvula pulmonar, en el cual se hace una infundibulotomía sobre el ventrículo y sobre el tronco de la pulmonar, y en la imagen del lado derecho, entonces vemos cómo con un parche se va ampliando el tracto de salida del ventrículo derecho. La cirugía que uno trata de evitar, pero muchísimas veces por la anatomía propia del paciente hay que hacerla, es la apertura del anillo. La incisión se proyecta entonces desde el ventrículo hacia las pulmonares. Acá vemos el cierre de la CIB, y en la imagen del lado derecho vemos cómo se coloca un parche ya más amplio, y este parche va a ir con una monoválvula de Gore-Tex por debajo. La apertura del anillo pulmonar, ¿cuándo y por qué? La liberación incompleta del tracto de salida del ventrículo derecho con alto gradiente determinará un bajo gasto postoperatorio que el paciente en la mayoría de los casos no podrá superar. ¿Qué parámetros determinan la apertura? Visión directa de la relación aortopulmonar, ya uno va viendo qué posibilidades tiene. Desde luego se gradúa la medida del anillo de las cánulas con cánulas de Hegar, y se compara con las curvas de distribución poblacional en las tablas de Peterson. Si la medida es por debajo de un Z-score de -2, entonces hay que emplearse técnicas de sparring valvular. Pero si el score es menor a -3, es mandatoria la apertura del anillo. A la salida de circulación extracorpórea, el paciente estable y tórax abierto se toman presiones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, debiendo ser la primera menor a 2/3 de la sistémica. Ante presiones del ventrículo derecho cercanas a la sistémica, es recomendable abrir el anillo pulmonar. Se puede ver entonces la relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, tomando como punto de corte un menor o mayor a 0,7. Esto ha hecho que con estas determinaciones, si uno piensa que el ventrículo derecho va a tener un alto grado de obstrucción
en el posoperatorio con una mala tolerancia, ahí es donde se realiza la apertura del anillo. Cirugías y las complicaciones tempranas y tardías. La anastomosis produce distorsión de las ramas pulmonares. El cierre SIB puede producir un bloqueo auriculoventricular y el hecho de cerrarla en forma incompleta una CB residual. La ventriculotomía derecha y la resección infundibular van a producir aneurismas de la pared libre del ventrículo derecho, estenosis pulmonar si la resección es deficiente, o una doble cámara si también no se ha resecado lo suficiente. Apertura del anillo de la válvula pulmonar, dará insuficiencia pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, alteración electrofisiológica, insuficiencia tricuspidea. El seguimiento del paciente adulto Fallot corregido se deberá hacer en forma anual, un examen clínico, ecocardiograma, electrocardiograma con posible Holter, y bueno, se evaluará la prueba de esfuerzo. Cada 3 años, una resonancia nuclear magnética es lo que aconsejan las guías europeas. Eso es la relación justa entre sensibilidad y efectividad de este estudio, que es muy importante para el seguimiento. Y solo en los casos de necesidad se dará una hemodinamia, que muchas veces puede ser terapéutica para resolver algún grado de obstrucción de ramas, y una tomografía diagnóstica para ver casos de anatomía particular. La indicación de reintervención post-corrección. Las reintervenciones tempranas se pueden dar por CB residuales con signos de hiperflujo pulmonar, con una relación QP-QS alto, o compromiso grave de la válvula tricuspide por roturas de valvas o cuerdas. La estenosis de ramas pulmonares con gradientes altos se puede solucionar también por hemodinamia. Las formas tardías son todas las anteriores, quizás de menos grado, que lo hayan tolerado, y la insuficiencia pulmonar libre. ¿Cuándo reintervenir dentro de un cuadro de insuficiencia pulmonar? La primera causa de intervención o de reintervención alejada es secundaria a la apertura transanular. Provoca sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y dilatación de cavidades derechas. La alteración de la geometría ventricular, la dilatación del anillo tricuspidio, y llevan a las arritmias secundarias a lo antedicho. Secundarias a lo antedicho. Parámetros para indicar en los tiempos de reintervención. El paciente sintomático con insuficiencia cardíaca e intolerancia al ejercicio de arritmias es mandatorio, y en los pacientes asintomáticos, con parámetros de métodos de estudio complementarios que infieran el estado presintomático. Dentro de métodos de estudios complementarios, el electrocardiograma, con el bloqueo de rama derecha, y el QRS entre 160 o por arriba de 180 milisegundos. Las taquiarritmias ventriculares previo a y tratamiento percutáneo, siempre planteándolo si uno plantea la cirugía reparadora. En el ecocardiograma, las estenosis pulmonares con gradientes mayores a 80 milímetros de mercurio, viendo si es la válvula o la doble cámara. Y la insuficiencia pulmonar libre con impacto en la función del ventrículo derecho, y el grado de insuficiencia tricuspidia. La ergometría nos va a decir a cuánto estamos de apariciones de taquicardias ventriculares a esfuerzos menores. Nos da un poco los tiempos. Y la que define muchísimo, y hoy forma parte del estudio complementario más importante, es la resonancia nuclear magnética, que se aconseja reoperación ante la presencia de 2 de los siguientes signos. El volumen de fin de diástole del ventrículo derecho mayor a 160 mililitros por metro cuadrado, un volumen de fin de sístole del ventrículo derecho mayor de 80, una fracción de eyección del ventrículo derecho menor de 47. Y bueno, también evalúan un poco el ventrículo izquierdo, pero eso es un poco más discutido. Cuando ya planteamos la cirugía para el recambio de la válvula pulmonar,
tenemos que tener en cuenta que son pacientes que tienen muchos años de un estado de compromiso, entonces con muchos antecedentes quirúrgicos. Por lo tanto, hay que evaluar el estado del lecho venoso periférico para ver cómo están sus vías para posibles intervenciones sobre los vasos femorales ante la disección de algún vaso importante en la esternotomía. La función hepática y la hemostasia muchas veces está comprometida, y bueno, hablando de pacientes vírgenes de cirugía que van a ser pacientes cianóticos. En aquellos pacientes que tengan anticoagulación, suspenderla, ver si tienen implantados equipos CDI o marcapasos. Y bueno, dentro del contexto de evaluar la cirugía, el paciente que tenemos por delante es tomar en cuenta la edad, la función ventricular y las lesiones agregadas. Por ejemplo, la válvula tricúspide, y ver si necesitamos en el mismo acto quirúrgico actuar sobre ella. Y otras cosas a tener en cuenta es, existen CIB residuales, si después de un mapeo y un tratamiento con electrofisiología percutáneo necesitamos la necesidad de un MACE, se necesita nueva resección infundibular y ver cómo está la válvula aórtica. Una vez que decidimos el recambio valvular, el tipo de válvula a colocar va a ser siempre biológica del lado derecho. Nunca del lado derecho va a ser recomendable una válvula mecánica. Puede ser un homoinjerto, puede ser una válvula con marco, o puede ser un tubo de Hancock, todas biológicas, con diámetros siempre mayores a 18. ¿Y esto por qué? Porque al reemplazar la válvula, el ideal es lograr que el tronco sea un territorio seguro para la colocación a futura de una endoválvula. Esto nos daría la oportunidad de limitar mucho la necesidad quirúrgica futura del paciente. La técnica quirúrgica es una esternotomía mediana sobre un tejido cicatrizal, no difiere de la colocación de tubos de conexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar en patologías pediátricas o neonatales. Por lo tanto, los cirujanos de patologías congénitas pediátricas estamos muy adaptados a estas cirugías. Puede realizarse la cirugía sin clampeo aórtico si se descarta en forma absoluta cortocircuito de derecha a izquierda. Quiero mostrarles ahora un poco la experiencia del Hospital El Cruce, del cual ya venimos hace 11 años llevando el programa de cardiopatías congénitas, y que aceptamos pacientes de todo el país y también pacientes de países limítrofes. La población en seguimiento de pacientes FALOT son de 55 pacientes adultos, sobre un total de aproximadamente 560 pacientes con cardiopatías congénitas. La edad va de los 15 años a los 63 años, con un predominio del 57% del sexo femenino. Estos pacientes son la historia de las últimas 4 décadas de la cardiopatía congénita con respecto al FALOT. Hemos operado pacientes operados en los últimos años de la década del 60, de los 70 y hacia el presente. La edad al momento del diagnóstico de estos pacientes, que estamos hablando de la historia de la cardiopatía en nuestro país, el 70% se hizo antes del año, el 24% entre 1 y 6 años, y el 6% entre los 12 y 28. Ha sucedido que muchos pacientes del interior del país nunca habían sido valorados, y son realmente sobrevivientes. Los antecedentes quirúrgicos de nuestra población. El 62% se le habían realizado, es decir, 30 pacientes, anastomosis subclaviopulmonares. Fíjense que hoy decimos que casi no se usan, o tratamos de evitarlas, y en ese momento, o históricamente, el 60% de los pacientes pasaban por una anastomosis, esperando además operar en una correctora con un paciente más grande. Del total de pacientes, 48 habían tenido una cirugía correctora previa, muchos
con una anastomosis previa. De esos 48 pacientes, el 85% tenía un parche transanular. El 5% tenía una conexión con homoinjerto, que por lo tanto tampoco tenían un anillo nativo, y preservación del anillo solamente un 10%. Pacientes vírgenes de cirugía que llegaron a nuestra institución sin cirugía previa, 7 pacientes. Por lo tanto, las cirugías que nosotros realizamos fueron reoperación de pacientes corregidos, 12 pacientes. Cirugía correctora en paciente virgen de cirugía, 7 pacientes. Acá tenemos entonces, bueno, dos grupos. El grupo A, estos pacientes corregidos previamente, presentaron al momento de decidirse la cirugía insuficiencia pulmonar severa en el 90%. QRS ancho mayor de 130 milisegundos el 50% y mayor de 160 un 20% más. Resonancia nuclear magnética con volúmenes de fin de diástole de ventrículo derecho mayor a 160 mililitros metro cuadrado en un 60%. Ninguno de estos elementos por sí solo va a determinar la cirugía, sino la sumatoria de todos los elementos clínicos y de estudios complementarios. La técnica quirúrgica, en todos los casos, fue la apertura del parche transanular previo, colocación de válvula biológica con marco en 8 pacientes, un tubo de Hancock en 2 y homoinjerto en 2 pacientes. CIB residuales al momento de la cirugía se intentó cerrar en 3 pacientes, lográndose casi en forma total, aunque la CIB es muy compleja muchas veces buscarla porque son pequeñas y en un tejido cicatrizal. MACE intraquirúrgico en 2 pacientes y plástica tricuspidia en 4. Este grupo de 12 pacientes se presentó mortalidad en un paciente muy añoso, fue el más añoso del grupo, de 62 años, que tenía una combinación de estenosis más insuficiencia pulmonar. En el grupo B fueron adultos sin cirugía previa y fueron a correctora. Fueron 7 pacientes, sus edades fueron de 15 a 33 años. La técnica quirúrgica, se hicieron cierre de CIB transventricular, reemplazo de la válvula pulmonar en 5 casos y plástica de ramas en un caso con agenesia de válvula pulmonar. La mortalidad fueron de 2 casos. La mortalidad de este grupo, uno fue el primer paciente que hicimos en el año 2010, que era un paciente muy cianótico de la provincia del Chaco, de 28 años de edad, con muchos compromisos por su cianosis que era muy profunda, y también puede ser, bueno, un poco la inexperiencia de haber empezado con estos pacientes. Y el otro caso fue el paciente con agenesia de la válvula pulmonar, que sería, bueno, una concomitante, un agregado muy importante dentro del falot, en el cual las ramas tenían diámetros extremadamente exagerados, y al momento de la sutura tenía desgarros muy difíciles de manejar. La evaluación a mediano plazo. Los 2 grupos han presentado bajo porcentaje de mortalidad con mejoría clínica y por ende de la calidad de vida. El grupo A, la disminución de arritmias, hace que los pacientes recuperen la autonomía perdida y una mayor confianza en continuar con sus proyectos de actividades diarias. Los pacientes realmente ya en el consultorio, al pasar de los meses, vamos viendo cómo cambia su situación. Y en el grupo B, el impacto sobre los pacientes corregidos en edad adulta de un falot virgen otorga una nueva vida en todo sentido, desde lo objetivo de la capacidad física hasta el hecho subjetivo de dejar de ser una persona cianótica. Con un cambio en forma total de las posibilidades o de que ellos pensaban que podía ser su vida. Un poquito hablando, bueno, ya de las conclusiones. La ventriculotomía y la apertura del anillo pulmonar son las lesiones que de la cirugía correctora más efectos deleterios presentan a largo plazo. La cardiocirugía pediátrica ha empujado los límites hacia una cirugía menos agresiva con parámetros de presión de BD más altos, balanceándose
en la dicotomía de seguridad temprana versus evolución a largo plazo. Seguramente, si el caso particular lo permite, el cierre de la CIB por vía auricular y la preservación del anillo con técnicas de sparring valvular, dará otra población de pacientes. Acá quiero hacer un poco hincapié en la situación de que, por supuesto que existe una facilidad al hecho de quizás abrir una válvula para dar más seguridad cuando uno está en un camino o un terreno intermedio, y ante la posibilidad temprana de que presente un bajo gasto muy grave en el postoperatorio, el cirujano puede ser que tienda a abrir el anillo. Pero la anatomía hoy en día y la evaluación determinan que en muchos casos sea mandatorio abrir el anillo, más allá de la posibilidad quirúrgica, ¿sí? Así que hoy en día yo creo que es una decisión que está muy bien tomada si uno la tiene que confirmar, digamos. Existe una importante población de pacientes adultos operados que requieren un estricto seguimiento, y en nuestra recomendación es lograr una cirugía reparadora oportuna, ya que entendemos que la recuperación ventricular y por ende la clínica es mejor si todavía no ha alcanzado un cuadro de compromiso importante y en pacientes más jóvenes. Pensamos que, como decía la doctora Elizari, en los 90 no se tenía conciencia de esto y todos estábamos en una luna de miel de ver a los Falot que habían salido en las décadas anteriores. Pero luego empezamos a concientizar este problema y entendemos que la cultura médica poco a poco va a ir siguiendo mucho más de cerca a estos pacientes y a indicar una corrección más temprana. Los avances en hemodinamia con técnica de recambio valvular, la corrección de estenosis de las ramas con estén y los procedimientos de electrofisiología por vía percutánea reducirán la necesidad quirúrgica. Actualmente la expectativa de vida de los pacientes Falot es menor a los pacientes operados de patologías menores, como la CIB. Seguramente todo este conocimiento en constante evolución determinará que esta diferencia disminuya. Muchas gracias. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias. Excelente charla. Muy explicativa, muy didáctica, por lo menos a mí personalmente me gustó mucho. Vamos a dar inicio a la discusión y algunas preguntas que tenemos preparadas para vos. Le voy a dar la palabra a Francisco de Jenny, al cirujano cardiovascular que nos acompaña, y vamos a dar inicio a las preguntas. Francisco. Bueno, gracias Amelia. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu exposición muy clara y que compartas tu experiencia del Hospital del Cruce. Me parece que es lo más importante porque esa es la realidad, digamos. Yo lo que te quería preguntar, teniendo en cuenta que en el auditorio, digamos, hay muchos cardiólogos clínicos, hay algunos cirujanos y demás, creo que una diapositiva más o menos estaba un poco resumido, pero me parece interesante volver sobre ese punto, sería qué condiciones anatómicas o hallazgos intraoperatorios vos crees que condicionan la evolución de estos pacientes a largo plazo. O sea, los puntos así que vos decís, cuando operás este tipo de paciente, bueno, yo encuentro esto o esto, probablemente vamos a tener problemas en el seguimiento. Claro, ya desde que se toma el caso en la evaluación del paciente lactante, hoy en día estamos operando los pacientes aproximadamente a los 3 meses de vida, aunque hay grupos que también lo realizan antes, pero se ha visto que la forma más segura va entre los 3 y 4 meses, es un momento óptimo, y ya desde el momento que uno realiza la apertura del pericardio y observa la relación entre la aorta y la pulmonar, uno ya va teniendo conciencia de qué Falot está enfrentando. Esta relación hace que cuanto más chica sea la pulmonar, más grande la aorta. Esa es una relación que se da en esta patología. Entonces ya la visión directa va, y con los ecos previos uno ya va teniendo una idea. Por supuesto que esto, al momento de evaluar, por ejemplo, desde una apertura del tronco de la arteria pulmonar, puede observar y medir, graduar
de qué válvula estamos hablando. Primero las características de la válvula, si es una válvula bicúspide o es una válvula tricúspide, y ahí con las bujías de Hegar, entonces empezar a medir, y según la medida que se toman, se comparan con las tablas de distribución poblacional de Petersen, en la cual entonces uno hace, viendo la distribución, si estamos en una situación de una válvula normal para peso y edad, o es una válvula que tiene una desviación hacia negativo, es decir, hacia -1, -2, -3. ¿Sí? Lo que se ha visto es que si la válvula está por dentro del -2, digamos, entre 0 y -2, uno podría preservar la válvula. ¿Sí? Ya entre 2.5 y 3 se evalúa muy factible de que uno deba realizar una apertura ya de la válvula y un poco de lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Sí? Una vez finalizada la cirugía, la última evaluación quirúrgica que nosotros hacemos es medir, lo dije en el trabajo, por ahí no sé si se entendió bien, es medir las presiones del ventrículo derecho en forma directa, punzando, y se toma una presión invasiva, ¿sí? Y se toman presiones sistémicas. Entonces se compara la relación del ventrículo derecho, la presión del ventrículo derecho y la relación con la presión sistémica. La presión pulmonar no debe ser mayor a 2/3 de la sistémica, porque si uno decide ir con presiones más altas a la recuperación, muy posiblemente ese paciente a las 8 o 12 horas va a presentar lo que tanto conocen los terapistas, que es el bajo gasto del postoperatorio del Fallot, ¿sí? Que son cuadros muy complejos en el cual el paciente es realmente desafiado porque el ventrículo derecho puede claudicar, ¿sí? Así que bueno, es un poco, digamos, sobre el caso mismo que se está trabajando, la experiencia del cirujano, y saber también a ver qué grupo de recuperación va a poder después mantener a ese paciente. ¿Sí? Esos son múltiples elementos que van trabajando sobre la decisión final del cirujano. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenísimo, Alejandro. Hay muchísimas preguntas aquí en el preguntas y respuestas, en Question and Answer. Y ahí yo te quería hacer una pregunta, y hay dos personas que más o menos tenían alguna misma duda parecida con la mía. Uno de ellos fue Gonzalo Seara, creo que se pronuncia así, y Jorge Silva, que es en relación a las válvulas. Cuando te toque hacer el recambio de una válvula, de válvulas biológicas, ¿qué tipo de válvulas vos recomendás o te parecen que son las mejores? Y si en esa estrategia que medio lo mencionaste, se te viene en mente que ese paciente podría tener en un futuro un recambio valvular percutáneo, después que le hayas puesto una válvula biológica o que le hayas puesto un injerto. ¿Qué te parece? ¿Qué te pinta eso? Claro. Bueno, sí, nosotros estamos muy entusiasmados trabajando con la gente de hemodinamia con la situación de poder dar un lecho posible, digamos, el mejor para después la endoval, porque pienso que eso nos va a dar una gran posibilidad de evitar reintervenciones. Lo que yo más he colocado son las válvulas biológicas enmarcadas, digamos, en un marco rígido. También he probado con los Hancock. Es un poco técnicamente bastante más dificultoso porque el Hancock tiene una gran prolongación del cual uno no puede cortar, porque viene montado sobre una superficie bastante amplia, y a veces la posición, y más en el ventrículo derecho, bueno, eso es lo que el cirujano de cardiopatía, o el cirujano pediátrico tiene que evolucionar un poco cuando hace adulto, porque la posición del corazón rota mucho hacia atrás. Hacia atrás. El infundíbulo derecho, exacto. El infundíbulo derecho no es como en el pediátrico, que es más anterior. Y bueno, de hecho lo vemos cuando hacemos correcciones de pacientes adultos, de pacientes vírgenes, que uno tiene que ir a buscar el infundíbulo derecho mucho más hacia lo que uno, para que ustedes lo entiendan, si fuera la axila derecha, perdón, la axila izquierda.
Más horizontalizado, le decimos aquí, el difundíbulo. Bien. Y bueno, con respecto a las válvulas, nosotros usamos en la mayoría de los casos, bueno, estas válvulas de marco, stented sería, Ajá. y ampliando su propio tronco y cubriendo con un parche de pericardio bovino. Y después con el homoinjerto, que también el homoinjerto es muy, muy bueno. Pensando como hemodinamista y ya entrando un poco en el tema de válvulas, el mejor escenario para nosotros, a lo mejor para poner una válvula percutánea, siempre es una válvula biológica implantada por el cirujano. Y siempre ahí ellos nos preguntan qué válvula, y nosotros siempre decimos cuando el diámetro interno de la válvula biológica sea más grande de 25, o por lo menos hasta 25 está bueno. Por ahí ponen una muy chiquita, a menos de 18, y eso nosotros también nos toca a veces romperlas, hacer un crack, y bueno, tenemos que trabajar bastante. Y el Hankook también nos da bastante trabajo para implantar la válvula. Pero creo que esa visión de discutir el cirujano con el hemodinamista, ya pensando que el próximo reparo va a ser percutáneo, mismo cuando uno le pone un injerto, ¿no? Hasta 20, 22, se puede stentear y después poner la válvula percutánea. Así que buenísimo. Creo que hay otras preguntas ahí, no sé quién quiere hacer otra pregunta. Creo que ahora Amalia tiene una pregunta. Sí, Amalia. Sí, en realidad nos gustaría también, Alejandro, que la verdad estuvo muy interesante toda la presentación, son varias las preguntas, pero antes de terminar la sesión de hoy, que nos cuentes un poco cómo organizás vos tu servicio y qué interpretación o opinión tenés en referencia a la formación de un cirujano de adultos y qué entrenamiento debería tener para alargarse a atender a estos pacientes, ¿no es cierto?, a resolverlos cuando tienen cardiopatías congénitas. Si nos podés contar un poco. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que del primer día que formamos el grupo de congénitas, tuvimos a la par al grupo del doctor Machaín como apoyo de cardiopatías del adulto. De hecho, digamos, compartimos a la par los quirófanos, y eso hace que al cirujano pediátrico, al comenzar con su experiencia de adulto, de operar un paciente que no le es habitual, le da muchísima confianza el hecho de estar apoyado y seguido por cirujanos que tienen el expertise. Creo que las recomendaciones que uno puede dar son un poco relativas. Yo creo que nada supera a un grupo convencido. Creo que las fórmulas pueden variar, creo que se pueden encontrar caminos, pero creo que, a ver, lo mejor es compartir un ámbito en forma habitual, ser un grupo estable, digamos, que comparta durante muchas horas de trabajo del día entre adultos y pediátricos, y en todo aspecto, tanto los cirujanos, los clínicos, los cardiólogos. Esa forma, bueno, nosotros tenemos la suerte, ya les digo, de estar en un hospital que no es solamente pediátrico, entonces eso nos dio la oportunidad de proyectarnos sobre todo lo adulto, con el conocimiento de la parte congénita que ya llevamos. Con respecto, Amalia, de lo que me preguntabas con la formación de un cirujano, y también, a veces no hay fórmulas o únicas fórmulas, porque nada supera a que si alguien está interesado, lo va a lograr. Pero es muy difícil que alguien que no haya visto patologías congénitas en pediatría comience a evaluar grandes patologías en adultos. Difiere un poco la especialidad, digamos, la cardiocirugía del adulto no es tan intracameral, para decirlo de una manera. Ellos trabajan, digamos, está bien el recambio valvular, es aórtico, mitral, pero digamos, después ver la alteración propia, el corrimiento de estructuras que se puede ver, por ejemplo, en un falot, ver la posición de una aorta desplazada hacia la derecha, creo que eso ningún cirujano de adulto se lo espera.
Así que bueno, son muchos años de entrenamiento y por la vastedad, además de cantidad de patologías congénitas que hay y las diferentes formas. Yo siempre digo, si el Fallot fuera siempre el mismo, un técnico podría operarlo, pero hay miles de formas de Fallot, ¿no? Nosotros hoy acotamos un poco y hablamos justo del Fallot con estenosis y todo en una población muy cerradita, pero sabemos que el Fallot va desde la estenosis a la atresia y bueno, eso da, digamos, hay que hacer mucho tiempo, hay que invertir mucho tiempo para entender mucho de las congénitas. Mi recomendación sería que si alguien que termina una especialidad de adultos, de cirugía, y quiere dedicarse a las congénitas, tendría que hacer un fellow aproximadamente de 1 a 2 años en un servicio de alto volumen quirúrgico, digamos de 250 cirugías anuales para arriba. Esa sería mi recomendación. Perfecto, gracias Alejandro. Justo nos acompaña el doctor Mariano Camporrotondo, con quien comparto la actividad de trabajo, cirujano cardiovascular también. Trabajamos en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Mariano, no sé si, aprovechando que vos estás acá con nosotros y también tenés experiencia en toda esta técnica quirúrgica, querés preguntarle algo a Alejandro. Bárbaro, gracias Amalia. Sí, gracias, excelente la presentación Alejandro. Y una cosa que a veces nos pasa, digamos, cuando nos enfrentamos a un paciente con insuficiencia pulmonar y reemplazo, es qué hacer con la tricúspide, ¿no? Porque tienen ventrículo derecho dilatado, el anillo tricúspido está dilatado, por ahí no tiene insuficiencia tricúspida, pero bueno, un poco lo que siempre charlamos con Amalia, nosotros ahí en el grupo, es, digamos, como primera opción la cirugía convencional versus la válvula percutánea, con el objetivo de tratar la tricúspide, porque nos ha pasado de algunos pacientes que nos han venido con problemas post cirugía o tratamiento percutáneo de la valvulopatía pulmonar y viene con problemas en la tricúspide. Entonces, por ahí somos un poco agresivos nosotros con la tricúspide y hacemos anuloplastia, aunque no tenga insuficiencia tricúspida, pero sí tiene dilatación del anillo, que en general todos estos pacientes, como tienen un ventrículo derecho grande, tienen dilatación del anillo tricúspido. Quería preguntarte tu opinión acerca de la tricúspide en el adulto, ¿no? Puntualmente. Bien. Había preparado un slide aparte, no lo quería poner en el slide general sobre cosas importantes, pero la válvula tricúspide es un punto clave. De hecho, en la casuística había 4 casos. Voy a compartir pantalla para mostrar ese slide, a ver si podemos. ¿Puedo pasar? A ver. No me permite cambiar. Fíjate que sí, a lo mejor con la flechita, en el dibujo de la flechita. Sí, estoy con la flecha. Sobre el slide. A ver. Ahí está, perfecto, disculpen. Bueno, sí, Mariano, no, es muy interesante lo que vamos a preguntar porque además en la evolución, como vos decís, muchas veces solucionamos lo pulmonar, pero ¿cuándo meternos y no meternos con la tricúspide? Cuando yo les decía que hay que evaluar el paciente, uno tiene que hacer una cirugía a medida con el paciente que tiene. No es lo mismo un paciente de 30 años de una reoperación que un paciente de 50 o un paciente de 20, ¿no? Entonces, viendo todas las lesiones que tienen sumadas, tengo una estenosis pulmonar que voy a solucionar con una válvula, tengo alguna situación de doble cámara, tengo algún compromiso de la tricúspide. Entonces, dentro de todas esas las situaciones a evaluar, ¿a qué se contrapone? El hecho más seguro siempre es hacer un clampeo aórtico para tener, digamos, evitar la posibilidad de que haya embolia gaseosa, porque muchas veces estos pacientes nos aseguran que no hay un shunt, pero ha pasado o puede llegar a pasar que hay shunt inadvertidos muy pequeños que después traen lesiones a nivel neurológico. Entonces, los clampeos aórticos hay que tratar de reducirlo lo más posible, pero nosotros evaluamos la válvula tricúspide y hablamos mucho con los cardiólogos, con nuestros cardiólogas, y tomamos una decisión conjunta. En los casos que sea la insuficiencia leve, donde no haya una dilatación importante del anillo, no lo vamos a tocar.
Ahora, hay unos casos que uno no se puede hacer el distraído. En los grises de una moderada, o en una grave ya ni hablar. Dentro de la evaluación de la tricúspide, acá en el slide yo les desarrollo si la lesión es nativa, porque a veces hay algún falot que puede llegar a venir con algún grado de eso que dicen, tenía una válvula estenoide, alguna alteración ya propia, bueno, eso habría que descartarlo. Segundo, la lesión es secundaria a la técnica reparadora cuando se hace el cierre de la CIB, y más a veces si es por la aurícula, puede haber lesiones de las cuerdas, rotura y compromiso de la tricúspide. Y por último, la típica lesión secundaria de dilatación del ventrículo derecho por la insuficiencia pulmonar. Entonces, ya como les comentaba, valorar ecocardiográficamente, hablarlo mucho con los cardiólogos, con los ecocardiografistas, y ver qué grado de recuperación va a tener ese ventrículo una vez que le descarguemos el ventrículo derecho, porque eso va a mejorar, dado que la válvula tricúspide va a sufrir por el stenting, es decir, por el tironeamiento que le produce la dilatación del ventrículo derecho. Si uno toma la decisión, entonces, de trabajar sobre la válvula tricúspide, se ha evolucionado mucho, porque en patologías como por ejemplo el Epstein se ha aprendido mucho, y hay grandes cirujanos de referencia. Yo recomiendo que ante toda patología valvular congénita, vean los trabajos del doctor Del Nido, de Boston. Con respecto a la tricúspide, él ha hecho todo un manejo de lo que es la evaluación de anillo, aparato valvular y aparato subvalvular. Y él recomienda en estos casos es la liberación de cuerdas de segundo orden y liberar músculos papilares para mejorar el vuelo de las válvulas. Esto fue una técnica que se desarrolló mucho con el Epstein, que se ha aprendido mucho a cómo manejar, que es del doctor Da Silva, que afortunadamente va a estar en el curso, en otra presentación, no se lo pierdan. Después, bueno, una vez que uno ha hecho esa liberación de ese aparato subvalvular, lo que se puede hacer es una bicupidización por sutura de la comisura entre la válvula septal y la anterior de la tricúspide. Esto es simple, rápido y es efectivo. Entonces, si uno piensa en los tiempos de clampeo aórtico, no le va a llevar mucho tiempo, va a ser rápido. Si la dilatación del anillo fuera muy importante en comparación con las tablas y por las tomas que uno pueda hacer, ya sea por la ecocardiografía, entonces tendríamos que ir a una plástica más importante sobre la estructura del anillo. Desaconsejo rotundamente la técnica de Vega, que tanto le gusta a los cirujanos, a veces en adultos se ve porque les parece sencilla, pero puede ser útil en pediatría. En adultos está totalmente y absolutamente desaconsejada. Lo que se logra con una plástica de Vega en un primer momento, a largo plazo se va a perder, y a largo plazo a veces son 7 o 8 meses. Y después entonces ahí ya pasamos a lo que es la plástica con anillo de Carpentier-Edwards, que es muy efectiva y aconsejada en los casos graves, ¿sí? Debiendo sopesar el caso si el caso lo merece. Y recomiendo los trabajos del doctor Mabrudis con respecto al anillo de Carpentier, ¿sí? El recambio de la válvula tricúspide, yo solamente lo dejaría indicado en los casos que haya importantísima destrucción del aparato valvular y de las válvulas, porque bueno, estos pacientes intervenidos y reintervenidos por hemodinamia pueden tener lesiones agregadas de la válvula tricúspide. Solamente en esos casos. Llegar a la colocación de una válvula biológica, la válvula en posición tricúspide, es, en mi experiencia, una situación muy, muy desalentadora. No la recomiendo y trataría de evitarla lo más posible. Bueno, felicitarte, Alejandro, por la charla, ha sido excelente. Tenemos una pregunta del público, del doctor John Jairo Araujo, de Colombia, que va a ser uno de nuestros futuros disertantes, y él te quería consultar a ver qué opinabas de la dilatación de la raíz aórtica en el adulto en el postoperatorio de Fallot y cuál es el comportamiento a largo plazo. Bien. Dentro de nuestra experiencia, hemos tenido pacientes con dilataciones, pero no la dilatación con indicación de intervención sobre la válvula. Los parámetros de seguimiento, digamos, o el comportamiento
no difieren de lo que son los recambios valvulares por dilatación en otras patologías, y a eso nos atenemos. Yo entiendo que la válvula aórtica del Fallot no es una válvula normal. Cuanto más grave es el Fallot, peor aorta vamos a tener. Y creo que, bueno, es una patología agregada que complica muchísimo el pronóstico, muchísimo. Dentro de mi casuística, no he tenido que intervenir la aorta. Bueno, muchas gracias. Es una excelente pregunta, ¿no? Porque estos pacientes se van dilatando la válvula aórtica y una vez no sabe a dónde va a parar, ¿no? Sí. Hay muchas preguntas después, antes que se nos haga más tarde, que ya medio que estamos finalmente. Hay muchísimas preguntas que le quiero decir a la gente que nos ha enviado. Muchísimas gracias. Estas preguntas van a ir directo al doctor Jorajuria, y él se las va a responder por email, y algunas que otras que sean de índole, por ejemplo, más de clínica. Amalia Elizari también les va a dar algunas respuestas. Así que están todas aquí escritas. Muchísimas gracias por la participación. No hemos podido responder algunas. Yo respondí algunas rapidito. Muchas gracias. ¿Decías, Alejandro? No, con respecto, sí, a la aorta, creo que muchas veces ya, si la suma de complicaciones del paciente está grande y hay, en nuestra casuística hubo algún paciente, no se llegaron a intervenir quirúrgicamente, y algunos hemos estado planteándolo y charlándolo con el grupo de trasplante cardíaco a veces. Cuando ya la patología es tan severa y tan extendida, pienso que una alternativa al trasplante cardíaco podría ser una buena posibilidad. Es como decía un poco Amalia, ¿no? Ya te paso la palabra para que comentes rapidito esto, de no dejar que el ventrículo se vaya deteriorando, como eran los conceptos de hace muchos años en las insuficiencias pulmonares, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, lo que decía un poco Amalia, en los años 90 no teníamos tanta conciencia de esto. De a poco fue como que fuimos poco a poco viendo que la luna de miel esta que veíamos de festejar el postoperatorio de los pacientes de 20 a 25 años se fue complicando, y que hoy estamos claramente entendiendo el problema y ya ver los timings de recuperación ventricular. Yo creo que también con el tiempo vamos a ser menos tímidos en la intervención, porque muchas veces estamos pensando que queremos evitarle cirugía, pero ahora la hemodinamia nos está proponiendo que la cirugía que nosotros íbamos a pensar a futuro ya ahora no van a estar. Entonces, creo que nos vamos a envalentonar un poco más en empezar antes con las cirugías, me parece. Así que esa es una noción que tengo, ¿no? Sí, tal cual. Muy breve el comentario con respecto a la aorta. Por suerte han sido pocos casos. Creo que conceptualmente la aortopatía es estable en la evolución de estos pacientes, y un valor de corte que establecemos en la práctica son los 50 milímetros para la raíz, y por ahí arriba de los 45 en la aorta ascendente, si el cirujano está entrenado en poder hacer un reemplazo de la aorta ascendente. No hemos tenido, como vos hiciste referencia, casos de disección. Y volviendo al concepto de preservar la función ventricular, me parece que como cardiólogos clínicos, no sé qué pensar el resto, pero estuvimos así repartidos en un cirujano con visión de la hemodinamia y un hemodinamista con visión de la cirugía, y pensar, me parece, en una línea de continuo en los pacientes, ¿no? Y también en las oportunidades o accesos que tengamos para el tipo de intervención que se proponga. Así que, y hoy representando, nos falta tener un electrofisiólogo también como parte del equipo, gente que haga imágenes, pero sabemos que estos pacientes siempre intentamos, en el manejo ideal, abordarlos en conjunto y todos dar la opinión, ¿no? Que es lo mejor. Así que... Sí, la electrofisiología nos ha ahorrado también tiempos de clampeo aórtico, y fue el último eslabón que teníamos que incorporar, y afortunadamente lo hemos hecho. Y eso ha hecho que el trabajo previo, el mapeo, nos ahorra trabajo y tiempo, porque el MACE intraquirúrgico, por más que uno esté entrenado o
lleva su tiempo, no se puede hacer una velocidad, no es como suturar, uno puede suturar más rápido, pero el mace va quemando una superficie y va respetando el lápiz, uno lo puede hacerlo rápido. Entonces son tiempos de clampeo que se agregan y hay que evitarlo. Y eso nos ha ayudado mucho, todos los procedimientos percutáneos. ¿Sí? Perfecto. Y muy breve, hay una pregunta en relación al síndrome de Down. Yo creo que siempre son pacientes que junto con la familia evaluamos qué nivel de, preguntan si los reoperamos, si indicamos la intervención de la misma manera. Yo creo que ahí también es necesaria una evaluación en conjunto, viendo qué nivel de autovalidez y capacidad, digamos, de desempeño tienen ellos, y probablemente no nos adelantamos en generarle, ¿no?, una situación traumática al paciente en intervenciones. No sé, yo por ahora tengo en seguimiento a 2 con insuficiencia pulmonar y todavía no los he intervenido, pero no cumplen tampoco los criterios de hacerlo. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a esto, pero sí hubo también una pregunta. Es difícil Sí. la reintervención en el paciente con el síndrome de Down, Exacto. porque es una familia que es distinta a la de un paciente que no lo es, un sindrómico. Generalmente son madres, yo particularmente paciente que tengo en seguimiento con una estenosis pulmonar severa, la madre no lo quiere volver a intervenir, porque le quedó Claro. en el pasado que el pediatra le dijo que no se tenía que volver a intervenir, ¿no? O sea, Mm. no hay forma de hacerla desistir de esa postura. Entonces, Claro. yo creo que la familia, como dice Amalia, juega un papel muy importante en el paciente con síndrome de Down. Perfecto. Y al mismo tiempo hemos mejorado las técnicas y los resultados, así que también hay que evaluar y si hay indicación, ir para adelante. Raúl, ¿te parece? No sé si quedó alguna pregunta. Hay varias preguntas, pero las vamos a responder excelente. Preguntas de eco, de strain, y que eso ya son para varias preguntas excelentes. Realmente altísimo el nivel de las preguntas que nos han llegado, y que eso sería para un webinar. Cada una de las preguntas nos tomaría un webinar. Pero muchísimas gracias a todos los que nos enviaron, y obviamente, como les comenté antes, le vamos a mandar esta semana a la gente que se interesó y nos mandó la pregunta. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por participar. Los esperamos el martes que viene con el doctor Christian Kreuzer, cirujano cardiovascular, que nos va a hablar de la cirugía de Fontan-Kreuzer, ¿sí? Así que es el mismo link que les ha llegado por mail, el mismo para hoy, así que los esperamos a las 20 horas. Un saludo a todos. Buenas noches y gracias, Alejandro. Buenas noches, muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias a todos.